Entonces, como les repito, ¿verdad? Disculpas por comenzar tarde, pues es debido a la reunión que teníamos y eh, el día de hoy tenía planeado hacer aproximadamente 3 ejercicios. Vamos a ver cuántos podemos hacer porque de todos modos, aunque sean eh, o sea, sean 3 ejercicios, van a ver ustedes o van a recordar tal vez algo de la primera o el tipo de ejercicios de la primera unidad, ¿verdad? Entonces recordemos, cuando estamos hablando de cinemática, de movimiento rotacional, los ejercicios son casi idénticos a los que nosotros teníamos en la primera unidad. Por ejemplo, a algunos posiblemente les vino un ejercicio igualito a este en el examen. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Algunos posiblemente les vino un ejercicio igualito a este, con la diferencia, ¿verdad? De que en vez de ser movimiento rotacional y el desplazamiento es en una dimensión, ahora estamos hablando de desplazamiento angular, velocidad angular. Solo es que le estamos cambiando, por decir así, el apellido, ¿verdad? Pero al final la forma de los ejercicios, este ejercicio, como les digo, tal vez alguno que otro lo recuerde de la prueba del primer parcial. No, no, o sea, es del capítulo 9, pero la forma la deberían de recordar. Dice, el rodillo de una imprenta gira con un ángulo teta de t, entonces a mí lo que me están dando es esta teta de t, que es una función de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, el dato que me está proporcionando el libro a mí es que teta con respecto al tiempo, o sea, la razón de cómo puedo yo saber cuál es el ángulo actual de giro, es esta función que depende del tiempo, gamma t cuadrado menos beta t al cubo. Gamma, voy a poner los números de un solo, 3.20 t cuadrado, menos beta, que es 0.500 t al cubo. Entonces, esta es la función que a mí me da la posición con respecto al tiempo, ¿ok? Eso es todo lo que me dan como dato y me preguntan tres cosas. A, calcula la velocidad angular del rodillo, ¿verdad? Entonces este es el dato y a mí me dicen A, cuál es la velocidad angular. B, cuál es la aceleración angular. Y C, que esta es la que tal vez recuerdan algunos de la primera prueba, cuál es la velocidad angular máxima, ¿verdad? Dice positiva que alcanza, pero creo que con el máximo con que digamos que es máximo debería de quedar claro, pero si no, pues igual nosotros podemos usar criterios de primera y segunda derivada, ¿verdad? Que es lo que van a recordar. Entonces, claro, tal vez no lo pedían tan así en las pruebas del primer parcial, sino que simplemente se nos decía, si tenemos una velocidad de tanto y nos daban una función de velocidad, cuál es, en qué momento se obtiene la posición máxima, digamos. Por ejemplo, eh, y simplemente es de recordar pues la definición directa. En este caso, pues nosotros sabemos que si teta es la función de teta de t, ¿verdad? Es la función de posición. Yo sé que para el inciso A, omega, la velocidad angular, es igual a la derivada de esa función que depende de teta, ¿verdad? Que depende de t con respecto al tiempo. Entonces simplemente de acá yo tengo que derivar, ¿verdad? Entonces esa expresión me queda a mí como dos veces por, o de un solo lo puedo poner 6.40 por t, ¿ok? Menos 0.5 por 3, me da 1.5, ¿verdad? Por t al cuadrado. ¿Ok? Y esa es mi función de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, con esta función yo puedo, si a mí me pidiesen en otro ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad en el tiempo t igual a 0.8? Yo ya tengo aquí cuál es la función de velocidad, ¿ok? Y simplemente tengo que sustituir cuál es el tiempo.
En caso de que me lo solicitaran así, ¿verdad? Y el inciso B es similar. Entonces, yo sé que alfa es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O si no me preguntaran esto directamente, igual yo tengo, si yo no tuviera omega, yo igual sé que esto es lo mismo que decir la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de omega con respecto al tiempo? Es 6.4 menos 2 veces 1.5, que sería 3.0 por t. ¿Ok? Y aquí ya tengo yo el inciso A y el inciso B. Ahora, el inciso C me dice cuál es la velocidad angular positiva máxima, ¿verdad? En general es máximo que alcanza esta función, ¿verdad? Entonces recordemos el criterio de la primera derivada. Voy a ponerlo aquí, inciso C. Criterio de primera derivada. Me dice que si yo tengo una función, digamos, la derivada de la función f con respecto a x y la igual a 0, entonces eso me va a hacer máxima la función, los valores que yo obtenga de acá, me puede maximizar la función f de x. Es máximo o mínimo, ¿verdad? ¿Ok? No necesariamente va a ser máximo, sino que estamos viendo. ¿Y cómo sabíamos si es máximo o mínimo? Pues con el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Hacemos la segunda derivada y sustituimos el valor que nosotros obtuvimos en la parte anterior. Y si el valor es positivo o negativo, eso significaba que es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Eh, Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues técnicamente es aplicar ese criterio de la derivada. Pues, ¿a quién quiero maximizar yo? A omega. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si se fijan, esto es lo mismo que decir que cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad es máxima, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es que 6.4 menos 3.0 t igual a 0. O en otras palabras, t igual a cuánto sería 6.4 entre 3.0. ¿Ok? Esto sería, si me dejan buscar la calculadora por acá. Seis punto cuatro entre 3.0 me debería dar como 2.1 por ahí, no sé, 2.13, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo se da un máximo o un mínimo, ¿verdad? En este caso, les voy a dejar eso pues, a ustedes, que ustedes repasen cuál es el criterio de la segunda derivada para saber si es máximo o mínimo. En este caso, nosotros sabríamos que pues, simplemente en este ejercicio es un máximo, ¿verdad? Eso es lo que me piden. Entonces, pero ustedes lo pueden comprobar. ¿Y qué hago con este tiempo? Pues ahora, como ya sé en qué tiempo se da la velocidad máxima, ese es el valor que maximiza la velocidad, entonces simplemente yo sustituyo omega de 2.1. ¿Ok? Entonces sería sustituir en esta expresión de acá ese 2.1. O sea, 6.4 por 2.1 menos 1.5 por 2.1 al cuadrado. ¿Ok? Y me da 6.825 y esa sería el valor máximo de la velocidad angular. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos?
Lick, si vuelve a repetir la última parte, es que a mí se me quedó trabada la pantalla, me falló el internet. Ah, ok. Por última parte, ¿sería específicamente esto o todo lo que está en celeste? No, donde sustituye W 2.1, Ah, ok. solo aparte. Pues ahí simplemente es, nosotros obtuvimos este tiempo, aparte de la derivada de la de velocidad con respecto a tiempo, entonces lo que significa es que este tiempo maximiza o minimiza la función, ¿verdad? Como les digo, ustedes lo pueden comprobar que ese tiempo va a maximizar la función, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, ok, ahora que ya sabemos que este tiempo maximiza la función, simplemente sustituimos este 2.1 o evaluamos esta función de velocidad en ese tiempo 2.1, ¿verdad? Entonces aquí hicimos el cálculo, 6.4 por 2.1 menos 1.5 por 2.1 al cuadrado. Ok, lo sustituimos, hacemos el cálculo y nos da ese valor numérico, ¿verdad? Y ese número, entonces, es el valor máximo que tiene la velocidad angular. ¿Ok? Sí, gracias, Lick. Ok. Eh, si no hay otra consulta, ¿verdad? Si se fijan, no a todos, ¿verdad? Pero sé que a algunos les salió. Es exactamente la misma. El mismo formato, ¿verdad? Nada más que en vez de decir angular, cambien todo lo que dice angular y teta lo cambian por x. Y las unidades las cambian y obtenemos un problema del primer parcial. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver, ustedes van a ver que en esta primera parte eh, hay varios problemas que son así, ¿verdad? Vamos a ver el 9.15, ¿verdad? Entonces, 9.15 dice lo siguiente, ¿verdad? El volante de alta velocidad de un motor giraba a 500 RPM cuando se interrumpió la alimentación eléctrica. Entonces, 500 RPM. ¿Qué es esto? RPM, revoluciones por minuto. Entonces yo sé que ese es un dato de velocidad. Cuando se interrumpió la alimentación eléctrica, el volante tiene una masa de 40 kilogramos. Fíjense que me dan este dato de 40 kilogramos, sin embargo, nosotros no hemos visto nada que incluya la masa en las primeras tres secciones. En las primeras tres secciones vimos pura cinemática, no importa cuánto es la masa del disco. Entonces, a pesar de que parece un dato, pues lo voy a subrayar en otro color, solo para que este no es importante para nosotros. ¿Okay? No hemos visto energía, no hemos visto momento angular, no hemos visto momento de inercia. O sea, no ocupamos la masa. Y tiene un diámetro de 75 centímetros. Eso sí es importante para nosotros, creo. Eh, porque, o puede ser importante para nosotros. Eh, Porque a veces me pueden consultar a mí cuál es la velocidad lineal por ejemplo, de un punto a la mitad del volante o cuál es la velocidad lineal en la orilla del volante. Entonces, para eso yo es posible que necesite el radio de la cuestión, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar así. Vamos a ver, todavía no sé qué es lo que me piden, ¿verdad? Pero puede ser un dato importante. En este caso la masa no, pero el diámetro sí podría serlo, ¿verdad? El motor dice no recibe electricidad durante 30 segundos, ¿ok? Y en ese lapso el volante disminuye su velocidad, o sea que disminuye velocidad es un cambio de velocidad. Un cambio de velocidad significa una aceleración angular. Y como está disminuyendo, entonces sabemos que es una aceleración angular negativa, ¿verdad? Porque aceleración, recuerden, aceleración se mide en cambio de velocidad. Y si la velocidad cambia de forma positiva, la aceleración angular es positiva. Si la velocidad angular está decreciendo, ¿verdad? Está bajando su valor, entonces la aceleración es negativa. Entonces vamos a disminuir su velocidad por la fricción con los cojinetes de su eje realizando 200 revoluciones. O sea, 200 revoluciones significa 200 vueltas. Y recuerden, revoluciones es al final un sinónimo, digamos, de, de desplazamiento angular, ¿verdad? Una revolución, yo sé que son
2 pi radianes de vuelta, ¿verdad? Porque una revolución es una vuelta completa. Eso es lo que me dan como datos. Luego me dice el ejercicio. Luego me dice el ejercicio. ¿Con qué rapidez está girando el volante? Ok, me piden qué tan rápido, ¿verdad? La velocidad o, bueno, la magnitud de la velocidad angular. ¿Con qué rapidez está girando el volante cuando se restablece la alimentación eléctrica? Entonces, fíjense bien, a mí lo que me dicen es, ese volante está girando porque hay energía eléctrica, de la nada, boom, se va la luz. Como se va la luz, entonces ya no hay nadie que alimente el volante, ¿verdad? Entonces ese volante empieza a perder velocidad, ¿verdad? Y después de la nada, después de 30 segundos, vuelve a venir la luz. Entonces me preguntan, ahí cuando volvió la luz, ¿cuál es la velocidad que tenía? O sea, inicialmente tenía 500 RPM, pero después de 30 segundos va a perder esa velocidad que tenía, ¿verdad? Eso es lo primero que me preguntan. B. ¿Cuánto tiempo después de la interrupción eléctrica se habrá detenido el volante si el suministro no se hubiese restablecido? ¿Y cuántas revoluciones habría girado el volante en ese tiempo? Entonces me piden cuánto tiempo se habría detenido el volante si el suministro no se hubiera restablecido, ¿verdad? Si el suministro no se hubiera restablecido. Lo que me están diciendo es, ok, ustedes tienen eso que está girando debido a la energía eléctrica. ¿Qué pasa si nunca vuelve la energía eléctrica? Va a dejar de girar, ¿cierto? Entonces me están preguntando, ok, si nunca hubiese venido la energía eléctrica, ¿en cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo después de la interrupción? Eso es importante, ¿verdad? Para interpretarlo después de la interrupción, se va a detener la rueda, ¿ok? Y luego, ¿cuántas revoluciones habría girado el volante en ese tiempo? Me están diciendo cuánto tiempo tardaría y cuántas vueltas daría para ese caso. Entonces, no sé si ustedes lo notan, pero al final es exactamente lo mismo del primer parcial, solo que ahora ya no me están hablando de que el desplazamiento o la posición inicial es 1 metro y 10 metros o cosas así, ¿verdad? Sino que me están hablando en términos de revoluciones, que es común que nos lo den en revoluciones, pero recordemos que nosotros tenemos que trabajar en unidades de eh, radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces lo primero, datos, ¿verdad? ¿Qué datos me está proporcionando a mí el ejercicio? Este dato de acá es la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la velocidad que tenía la rueda antes de que se interrumpa la energía eléctrica. Y es 500 revoluciones por minuto. Ok, pero yo no lo ocupo en revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces yo sé que una revolución, bueno, yo les di allá cuál era el valor exacto, es 2 pi radianes, ¿verdad? Y yo sé que un minuto son 60 segundos. Entonces esto en radianes sobre segundo, con esa transformación, me da 500 por 2 por pi. Y eso lo divido entre 60. 52.35, 52.36 radianes por segundo. ¿Ok? El volante tiene una masa de... Y según se fijan al final, no voy a ocupar esto. Porque no me están preguntando nada de la velocidad de la orilla o de la... No, es un dato irrelevante para el ejercicio. Y originalmente parecía que podía importar. Dice, el motor no recibe energía eléctrica por T igual a 30. ¿Ok? Disminuye su velocidad por la fricción realizando, o sea, estos son los datos para el inciso A, ¿verdad? Realizando un desplazamiento, ¿ok? De 200 revoluciones, o sea, delta teta, el desplazamiento angular son 200 revoluciones. Pero yo sé que una revolución es 2 pi radianes, ¿verdad? O sea que esto sería
400 pi radianes o 1256.6 radianes. Esos son los datos que me dan, ¿verdad? Y se usan en su mayoría para el inciso A. Y me preguntan a mí, ok, ¿cuál es la rapidez después de que sucede esto? Después de los 30 segundos. ¿Ok? O sea, 30 segundos dura el tiempo de que no hay energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese tiempo? Me dicen. ¿Ok? ¿Cuál es esa velocidad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recuerden, bueno, tenemos que ver qué datos tenemos y qué datos y qué es lo que ocupamos encontrar. Entonces, ustedes pueden venir a agarrar su... perdón, no era ahí, es acá. Podemos venir a agarrar esta cosa de acá, esta tabla comparativa o simplemente, pues, no la tabla comparativa, sino las cuatro ecuaciones. Ok. No sé si se logra ver, no puedo cortarlo ahorita. Solo me importan... Parece que lo tenía... Bueno, no importa. Solo me importan estas de acá, ¿verdad? Voy a volver a correrlo hacia allá y después voy a arreglar esto. Eh, entonces nosotros vamos a revisando, ¿verdad? Yo lo que tengo es, ok, velocidad inicial, tiempo, desplazamiento, ¿verdad? Que recuerden que desplazamiento es lo mismo que decir teta menos teta sub 0. Y lo que quiero es esto, ¿verdad? Entonces vamos revisando ecuación por ecuación. Este es lo que quiero encontrar, este lo tengo, este no lo tengo y este lo tengo. No me sirve, ¿verdad? Para resolver la ecuación. Estos dos de acá, puedo encontrar ahí teta menos teta sub 0, entonces es como que lo tenga. Este lo tengo, este lo tengo, este no lo tengo y este lo tengo. No me sirve porque no tengo la aceleración. Me voy a este. Es lo que quiero encontrar. Lo tengo, no lo tengo. Y esto es lo mismo que delta teta, ¿verdad? Entonces sí lo tengo. Pero no tengo la aceleración, entonces no me sirve. Y viendo la última, esto de acá es delta teta, sí lo tengo. Esto lo tengo, esto es lo que quiero encontrar y esto sí lo tengo. Lo único que no tengo de acá es WZ, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta ecuación para resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces hago yo delta teta es igual a 1/2 de omega sub 0 z más omega z por t. Despejo para omega z, ¿verdad? Entonces lo que yo obtengo sería delta teta entre t por 2 es igual a omega 0 z más omega z. Despejo para omega z y omega z me queda como la velocidad inicial omega sub 0 z más 2 veces delta teta sobre t. ¿Ok? Es así de sencillo, es exactamente lo mismo como les digo que teníamos pues, primer parcial. Y tengo pues que sustituir los valores y les recuerdo en radianes sobre segundo, ¿verdad? 52.36 más 2 veces por el desplazamiento, ¿verdad? Que en 200 revoluciones, 1256.6 en radianes, ¿verdad? 0.6 por, perdón, entre el tiempo que le toma, que es 30. Hago esa sustitución y me dice a mí la velocidad en ese momento es 136.13. Radianes
sobre segundo. Y si ustedes pueden ver, es menor que 500 y tiene sentido. Se fue la energía eléctrica, entonces va a estar girando a una rapidez angular menor que la que tenía al inicio, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? O bueno, con este inciso, mejor dicho, porque no hemos terminado el ejercicio. ¿Consultas? No, ingeniero. Ok, vamos a pasar al siguiente inciso. Solo quiero asegurarme de algo acá. Voy a mover todo esto. No pude. Bueno, después lo arreglo. Es que cuando lo mande a imprimir creo que me va a salir cortado, ¿verdad? Voy a tener que mover todas las cosas una por una después, ¿verdad? Acá. Bueno, eso lo voy a hacer después yo, para que le salga bien la impresión. Ok. Entonces vamos ahora al inciso B. El inciso B me dice a mí, ok, ¿en cuánto tiempo, en cuánto tiempo se va a detener, o cómo lo voy a poner así? Si nunca vino la energía eléctrica, entonces me están diciendo, ¿cuál es el tiempo que le va a tomar en detenerse? Eso es lo que me dicen, ¿verdad? Entonces, detenerse es omega z igual a 0. Entonces, primero me dicen, ¿cuál es el tiempo que le va a tomar en detenerse? Entonces, yo sé, ahora mi nuevo dato es omega z igual a 0. O sea, velocidad final igual a 0. Y me están pidiendo tiempo. Y también me dicen cuántas revoluciones da. Entonces, yo digo, ok. Entonces, ¿cuántas revoluciones da cuando se detiene, ¿verdad? ¿Cuál es el desplazamiento cuando se detiene? Ok, entonces vamos a volver a analizar los datos ahora. El tiempo ya no es un dato, ¿cierto? Porque el tiempo que me dan a mí es asumiendo de que la energía venía en 30 segundos, pero ahora ya no tengo eso, sino que intercambiamos el dato, ¿verdad? Ahora en el inciso B, tiempo ya no es dato y esto, velocidad angular final, sí es dato. Entonces vamos a tener nosotros como datos omega inicial, que era 52.36 radianes por segundo. Ok. Velocidad final. Ok, yo tengo esto como dato. Desplazamiento ya no es un dato, tiempo ya no es un dato. Y aceleración no la tengo, ¿verdad? Ese es el gran detalle, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo resolver esto? Si ustedes van y hacen en la misma revisión, ¿verdad? Que yo les dije que hiciéramos. Y volvemos a revisar cada una de las fórmulas. Van a ver que en ninguna, no puedo resolver para ninguna porque no tengo yo. Para la segunda parte, no tengo alfa, no tengo desplazamiento y no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces todos estos son incógnitas. Sin embargo, como estoy asumiendo que el cuerpo está desacelerando, y está desacelerando ¿cómo? De la misma forma como estaba desacelerando en la primera parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, con el inciso anterior, con los datos del inciso anterior, yo me puedo preguntar cuánto es esta aceleración. El ejercicio no me lo dice a mí directamente, pero cuando yo voy, si a mí el ejercicio solo me pide el inciso A, cheque, no importa. Pero al ir al inciso B, ustedes se deberían de dar cuenta, o sea, deberían de notar, no, yo ocupo cuánto es esa aceleración. Si yo no tengo la aceleración, no puedo resolver el ejercicio. Entonces, ¿de dónde saco la aceleración? Con los datos del ejercicio 1, ¿verdad? Y yo sé que omega z es igual a omega sub 0 z más alfa z por t. Y yo sé entonces que alfa z es igual a omega z menos omega sub 0 z sobre t. Y usando los datos del inciso A, ok,
yo llego al hecho de que la aceleración va a ser la final, que es 136.1, menos la inicial, que es... hay algo, tengo algo por acá que no... Aquí está, sí. Yo creo que tengo un error en el despeje, solo déjenme ver. Sí, ¿verdad? Sí, porque no tenía... Lo dije, pero no... La verdad que comparé mal los números, ¿verdad? Comparé el 500 RPM con el 136 y aquí me acabo de dar cuenta que tengo un error, ¿verdad? Pero ya vi dónde es. Entonces, el error está aquí en el despeje, si se fijan, ¿verdad? O sea, yo tengo esto, 2 teta omega sub 0 más omega z. Paso este de acá lo paso al otro lado. ¿Cómo lo paso? Restándolo, ¿verdad? Entonces este debería de ser negativo. ¿Correcto? ¿Me siguieron ahí donde tenía mi error? Sí. Ok. Entonces, solo arreglando esto, se cerró la calculadora. Arreglando esto, sería omega 0z, que es 52.36. Perdón. 2 veces el desplazamiento, que es 1256.6, entre 30. Y a eso le resto el 52.36. Así debería de ser, ¿verdad? Creo que en algún lado debería de tener algún error. Solo déjenme revisar el despeje de nuevo, ¿verdad? Estoy utilizando esta, ¿verdad? 2 veces el desplazamiento, sí. Entre el tiempo. Menos. Debería de ser esta. Solo déjenme ver ahora si es el factor de conversión el que tengo malo, porque me parece que por ahí va. Porque debería de ser. O bueno, no terminé de hacer el cálculo. Mejor déjenme revisar, ¿verdad? Menos 52.36 es este, ¿verdad? Más 2 por 1256.6 entre 30. Ah, no, está bien. Es que estaba preocupado porque no me estaba dando un número negativo. Entonces, pero no, o sea, ahorita ya me acabo de fijar que ahí no es a donde me tiene que dar negativo. Estaba pensando adelante. Me da 31.43 y es menor que este, ¿verdad? Entonces está correcto. Mi velocidad final es menor que mi velocidad inicial. Ahí sí. Y ahora cuando yo sustituyo acá en la aceleración es que me tiene que quedar negativo. Velocidad final es 31.43 menos velocidad inicial 52.6, ¿cierto? 36. Ok. Y eso lo divido entre el tiempo, que es 30 segundos. Y ahí sí, me queda una aceleración de 0.697. 98 lo vamos a dejar porque por el redondeo, ¿verdad? Digo 0.698 radianes sobre segundo cuadrado. Y aquí tiene sentido, el signo negativo significa que está perdiendo velocidad. ¿Por qué está perdiendo velocidad? Porque se fue la energía eléctrica, ¿verdad? Lo siento porque le voy a tomar unos poquitos minutos, ¿verdad? Ya vamos a terminar el ejercicio. Y ni modo, pues, pero no quiero dejarlo a media, ¿verdad? Entonces, con esta aceleración, ok, ahora esta aceleración la puedo tomar como dato, ¿verdad? Porque en este estamos asumiendo que todavía no hay luz, ¿verdad? O sea, que todavía está acelerando al mismo ritmo. ¿Ok?
Y ya con esto yo puedo encontrar cuál es el tiempo. ¿Cómo lo encuentro yo? Pues yo tengo omega z igual a omega 0z más alfa sub z por t. Y yo encuentro que el tiempo es omega z menos omega 0z entre alfa sub z. Yo sé que este es 0, perdón, al revés. Este es el que es 0 y me voy a la calculadora y hago la división, ¿verdad? La división es menos omega sub 0z, que omega sub 0 es 52.36, entonces menos 52.36 dividido entre la aceleración, que es menos 0.69, perdón, menos 0.698. Me dice que en 75 segundos, punto cuánto, 0.01, 75 segundos lo vamos a dejar, pararía la rueda. ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Porque, o sea, tiene que ser un valor mayor a 30 segundos, ¿verdad? Porque en 30 segundos aún no se había detenido. Y luego me dicen a mí cuántas revoluciones da. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar una ecuación, cualquiera de estas de acá. Ustedes pueden elegir la que deseen. O sea, podemos agarrar esta. Despejo para el desplazamiento. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo. Tengo aceleración, tengo tiempo. Puedo agarrar esta. Tengo velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Y encuentran cuánto es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a dejarlo acá, ¿verdad? Luego, omega z cuadrado igual a omega 0z más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Despejamos para el desplazamiento. El único detalle, este desplazamiento va a quedar en radianes y a mí me preguntan cuántas revoluciones, ¿verdad? Entonces tengo que pasarlo a revoluciones porque el ejercicio así me lo pide. Si no le pide el ejercicio que lo cambie a revoluciones, lo dejamos en radianes porque esa es la unidad estándar. Pero como este ejercicio lo pregunta así, ¿cuántas revoluciones? Eso sería lo que ocuparíamos hacer en la segunda parte, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Y en lo último sueles aplicar cualquier fórmula, ¿vale? Sí, o sea, ustedes aplican la que ustedes quieren, porque si se fijan también pudimos haber aplicado esta o esta. Es aplicar la que ustedes quieren. Por ejemplo, yo les dije, podemos usar esta. Omega z cuadrado igual a omega 0z al cuadrado más 2 veces alfa z y despejamos para delta t. Pero ustedes pueden usar la que a ustedes les parezca más sencilla, ¿verdad? Si no hay preguntas, muchachos, entonces nos miraríamos mañana. Mañana pues voy a ver, debido a la reunión de hoy, creo que mañana debería de hacer, seguir con ejercicios, ¿verdad? Hacer algún otro ejercicio de este tipo y hacer este que tiene que ver con la relación lineal y angular de las dos, de la velocidad, bueno, de la cinemática. Bueno, muchachos, entonces no les tomo más tiempo, como les digo, disculpa por los 6 minutos extra, ¿verdad? Y pues nos miramos mañana en la clase, ¿verdad?